La experiencia más desagradable que un ser humano puede tener es seguramente el dolor. El dolor es un sentimiento subjetivo, usted a uno no lo percibe, uno no lo ve. Entonces uno tiene que preguntar por él. Generalmente cuando uno interroga a un paciente sobre el problema del dolor, generalmente le muestra este tipo de gráfica donde le dice el paciente me duele más o me duele menos o no me duele. Esto se hace debido a que esa invisibilidad del síntoma nos hace tener que confiar en lo que el paciente dice. Recientemente se han llevado a cabo unas investigaciones muy interesantes en Canadá por el doctor David Seminovich, el cual ha hecho una predicción de cómo va a ser la sensibilidad de cada persona hacia el dolor. ¿Cómo lo hicieron? Llamaron a 150 sujetos que no tenían dolor crónico y les hicieron un experimento en el cual pusieron, les inyectaron en el macetero, en esta área de la cara, una sustancia que provoca dolor durante 4 semanas. Estuvieron observándolos a ellos y empezaron a observar lo que usted encuentra en esta otra gráfica, algo que ya sabíamos, que hay sujetos que tienen mayor capacidad para tolerar el dolor y otros que son extraordinariamente sensibles a él y sienten mucha más molestia. Esto se adjudicaba en el pasado quizás a las características psicológicas de los sujetos, que eran un poco más ansiosos, etcétera. Sin embargo, hoy eso se ha hecho a un lado y sabemos, ¿verdad?, que los sujetos procesan de una manera diferente las señales del dolor en lugares distintos de la corteza cerebral. Esto nos ha servido muchísimo para poder prever cómo va a ser la condición del dolor, por ejemplo, en un sujeto antes de una cirugía electiva, o también definir los niveles de dolor en aquellos sujetos que han tenido un COVID tardío, que ha dejado ciertas molestias como esas punzadas terribles, dolorosas en la cabeza, o los dolores así no muy claros que a veces sienten los pacientes con fibromialgia. Hoy podemos definirlos perfectamente. El asunto más interesante también del dolor es que la mayor parte de ellos, después que se ha vuelto el dolor crónico, cuando dura más de 3 a 6 meses, que la gente se deprime. El 80% de nuestros pacientes llegan a la depresión porque hay una especie de fatiga, de cansancio, de sentir molestia durante tanto tiempo. Y entonces se juntan dos enfermedades, el tener dolor más que el sujeto tenga un trastorno del ánimo. El trastorno del ánimo viene acompañado con mucha frecuencia de una serie de síntomas. Uno de ellos es el insomnio. Se empieza a fraccionar el sueño porque la gente se despierta durante la noche o empiezan a perder el apetito. En esta situación, los pacientes toman medicamentos para el dolor, para la depresión, para el insomnio, para la angustia, etc. O sea, se vuelven de polifarmacia. La situación es que durante los últimos años hay más de 40 estudios que demuestran que los antidepresivos tienen una función, algunos de ellos, contra el dolor. Y de esta manera podríamos de alguna manera resolver el problema de la polifarmacia con un medicamento que sirva para mejorar el ánimo y al mismo tiempo ayude a quitar las molestias provocadas por la depresión. Yo voy a mostrarle a usted solamente 3 de estos productos. Existen algunos más. Por ejemplo, la mirtazapina es una sustancia que se toma en la noche en una pequeña dosis y que además de quitar la depresión, produce que el paciente duerma mejor y tenga un poco más de apetito. La duoloxetina, que es muy utilizada también, tiene la característica que cuando toman este medicamento, muchos otros analgésicos como el tramadol, el ibuprofeno, etcétera, no se necesitan tanto. El tercer medicamento es un antidepresivo muy antiguo, pero muy confiable, que se llama amitriptilina, que lo utilizamos mucho en pacientes que tienen problemas articulares, de dolores reumáticos y en la fibromialgia, y tiene la virtud de que al dárselo en la noche la gente duerme mejor. En estas condiciones, yo le invitaría a usted a que se asociara con su médico, buscara el mejor camino para curar sus molestias que tenga. Acuérdese que la gente que tiene dolor crónico va a tener que tomar medicamentos durante muchos años y entre menos tome mejor para que no se afecte su hígado, no se afecte su riñón después de tanto medicamento. Entonces hay que tratar de buscar la monoterapia, que un solo medicamento le resuelve el problema en conjunto. Entonces usted aliada con su médico encuentre la forma de salvarse de esa molestia tan terrible y acuérdese que el único dolor que se tolera es el ajeno.